Llevas 47 días bajo el océano. No has visto la luz del sol en 7 semanas. El aire que respiras ha sido reciclado tantas veces que ya no recuerdas cómo huele el exterior. Y ahora mismo, a 300 metros de profundidad, suena una alarma que nadie esperaba escuchar. El comandante no grita. Eso es lo primero que aprendes aquí. Cuando las cosas se ponen serias de verdad, nadie grita. Solo dice 2 palabras en voz baja y todo el submarino cambia de estado en segundos. Porque en este tubo de acero de 170 metros de largo, hay 155 personas que llevan semanas entrenando para exactamente este momento. Y la diferencia entre un error y un desastre se mide en fracciones de segundo. Esto no es un simulacro. Hay algo que nadie te cuenta sobre vivir dentro de un submarino nuclear. No es la claustrofobia, aunque eso también llega. No es el silencio, aunque aprenderás a escuchar cosas que antes no oías. Es lo que lee hacia tu mente el hecho de saber que, en algún compartimento del barco donde estás viviendo, hay misiles con capacidad para destruir ciudades enteras. Y que tu trabajo, dependiendo del rango que ocupes, puede ser prepararlos, apuntarlos o decidir cuándo se lanzan. Hoy vas a vivir cada uno de esos rangos, desde el primer día que bajas por la escotilla, sin saber nada, hasta el momento en que eres el único en la sala que puede dar la orden que nadie quiere dar. Y hay un dato sobre este trabajo que cambia todo lo que crees saber sobre qué significa tener poder. Los submarinos de la clase Ohio son los mayores que ha operado la Marina de los Estados Unidos. Miden 170 metros de longitud, desplazan 18.750 toneladas cuando están sumergidos y pueden portar hasta 24 misiles balísticos intercontinentales Trident II. Cada misil puede llevar hasta 8 ojivas nucleares independientes con un alcance de más de 11.000 kilómetros. Hay 14 Ohio en servicio activo como submarinos de misiles balísticos. En cualquier momento, la mayoría están en patrulla. Sumergidos, silenciosos, indetectables. Una patrulla dura entre 70 y 90 días. Durante ese tiempo, la tripulación no recibe llamadas de casa. No hay internet, no hay noticias del exterior, no hay forma de saber qué está pasando en el mundo, salvo lo que el mando considera necesario que sepas. Entras en un estado que dentro llaman la burbuja. Y una vez dentro, la burbuja es todo. La tripulación se divide en 2 secciones, que trabajan en turnos de 6 horas. 6 horas de guardia, 12 horas libres, que en realidad nunca son libres del todo, porque en un submarino siempre hay algo que hacer, algo que aprender o algo que puede fallar. Pero todo eso lo descubrirás después, porque primero tienes que pasar por lo más difícil, que no es lo que imaginas. Aquí estás. Primera semana a bordo. Eres un marinero de reciente incorporación, E1 en la escala de la Armada, y lo primero que descubres es que este submarino no tiene sitio para ti. No en el sentido metafórico, en el sentido literal. Los espacios están calculados al centímetro, y cada centímetro tiene una función. Tu litera es una de 3 apiladas en un compartimento donde 8 personas comparten el mismo aire, los mismos olores y el mismo ciclo de sueño roto. Los veteranos lo llaman hot racking. Cuando tú te levantas para tu turno de guardia, otro marinero se mete en la litera que acabas de dejar. No hay tiempo para que se enfríe. En un submarino, la cama no es tuya, es del sistema. Tu primer trabajo no tiene nada de glamuroso. Limpias, cargas, transportas, apretas tuercas que alguien más te indica y firmas formularios que no entiendes todavía. Cada tarea tiene un procedimiento. Cada procedimiento tiene pasos numerados. Cada paso tiene una casilla que marcar. Porque en este entorno, olvidarse de un paso no es un descuido. Puede ser la diferencia entre un fallo menor y una inundación a 300 metros de profundidad. Hay algo que te golpea la primera noche. No es el sonido, aunque el submarino nunca está en silencio. El ronroneo constante de los reactores, el flujo del agua en los sistemas de refrigeración, el crujido del casco cuando la presión cambia. Lo que te golpea es la ausencia. No hay ventanas, no hay cielo, no hay horizonte. Tu cerebro, que lleva toda tu vida calibrándose por la posición del sol y el ciclo de la luz natural, de repente no tiene nada a lo que aferrarse. El primer síntoma llega al día 4 o 5. No es angustia exactamente, es desorientación temporal.
Pierdes la noción de si es de día o de noche en el exterior. Los turnos de 6 horas empiezan a parecer indistinguibles. Algunos marineros nuevos no lo gestionan bien y solicitan salida antes del final de la primera patrulla. Tú no lo haces. Pero todavía no sabes por qué eso no es suficiente para quedarte aquí, porque en un submarino nuclear no basta con aguantar. Hay algo que se llama el proceso de cualificación, y hasta que no lo completes, no eres nadie a bordo. No en el sentido jerárquico, en el sentido funcional. Si hay una emergencia y tú no estás cualificado, eres un obstáculo. El proceso de cualificación de un submarino de la Marina de los Estados Unidos es uno de los más exigentes de cualquier rama militar en el mundo. No se mide en semanas, se mide en estaciones. Normalmente entre 12 y 18 meses desde que llegas a bordo. Durante ese tiempo, además de cumplir con tus turnos de guardia y tus responsabilidades habituales, tienes que aprender a operar cada sistema crítico del submarino. No solo el tuyo, todos. El sistema de propulsión nuclear, los sistemas de control de daños, los sistemas de armamento, los sistemas de navegación, los procedimientos de emergencia para cada escenario posible, incendio, inundación, pérdida de presión, fallo del reactor, hombre al agua, aunque eso último en un submarino sumergido tiene una respuesta que nadie quiere pensar demasiado. Cada vez que demuestras que entiendes un sistema, un oficial más veterano te firma la sección correspondiente en tu libro de cualificación. Ese libro es la prueba de que puedes operar en este entorno, sin ser un riesgo para los 154 hombres que te rodean. La cualificación termina con una prueba oral ante el comandante y los oficiales senior del barco. Te hacen preguntas durante horas. Cualquier sistema, cualquier emergencia. Si no sabes la respuesta, el proceso se detiene y vuelves a estudiar. No hay negociación. Cuando la superas, te ganas el derecho a llevar el PIN de submarinista. Los veteranos lo llaman los delfines. Y aquí es donde aparece el primer dato que nadie te había dicho antes de embarcarte. Tener los delfines no significa que hayas llegado. Significa que ya no eres la carga más pesada del barco, que ahora puedes empezar a ascender. Pero el ascenso en un submarino nuclear no funciona como en ningún otro entorno militar que conozcas. Aquí no hay batallas visibles donde destacar. No hay momentos de heroísmo que alguien filme o documente. El trabajo que define tu carrera ocurre en silencio, bajo el agua, sin testigos que no sean los hombres, que llevan semanas sin ver el sol junto a ti. Y eso cambia cómo se mide el valor de las personas. Suboficial de segunda clase. Llevas 3 patrullas a tus espaldas y ya conoces el submarino mejor que algunos sistemas que lo componen. Tu especialidad determina tu mundo dentro del barco. Si eres técnico nuclear, trabajas en los compartimentos traseros, cerca del reactor, en un entorno donde la dosimetría se mide con precisión y donde un error de procedimiento puede tener consecuencias que no son inmediatas, pero son permanentes. Si eres operador de sonar, pasas horas con auriculares escuchando el océano, aprendiendo a distinguir la firma acústica de un carguero mercante de la de un submarino de ataque extranjero. Si eres técnico de misiles, tu trabajo es mantener en condiciones óptimas los sistemas que nadie espera usar nunca, pero que tienen que estar listos en todo momento. Hay algo que ocurre en este rango que no anticipabas. Empiezas a ver el submarino como un organismo. Cada sistema depende de otro. Cada fallo en cadena tiene una causa que puedes rastrear si sabes dónde mirar. Y cuando algo falla durante una patrulla, no hay posibilidad de llamar a un técnico externo. No hay pieza de repuesto que llegue en 48 horas. No hay otra opción que arreglarlo con lo que tienes a bordo. Un E5 con experiencia en un submarino nuclear tiene una capacidad de resolución de problemas bajo presión que muy pocos entornos en el mundo generan, porque la presión aquí no es metafórica, es literal. Son 30 atmósferas de agua sobre el casco intentando entrar. Pero hay algo que nadie te prepara para gestionar en este rango, y no tiene nada que ver con los sistemas del barco. Llevas 60 días sin hablar con tu familia. El sistema de mensajes que existe, los llamados Familygrams, son mensajes de texto unidireccionales de máximo 50 palabras que la familia puede enviar y tú puedes leer, pero no responder. 50 palabras.
Tu pareja tiene 50 palabras para contarte que el coche se averió, que tu hijo tuvo fiebre 3 días, que la cubierta de casa se está filtrando con la lluvia y que te echa de menos. Y tú lees esas 50 palabras en una pantalla a 300 metros de profundidad y sigues con tu turno de guardia, porque el submarino no para. Hay una regla no escrita a bordo sobre los Familygrams. Los hombres, con experiencia, aprenden a leerlos una vez y archivarlos mentalmente en una carpeta que no abren hasta que suben a superficie. No porque no les importe. Porque si les importa demasiado en el momento equivocado, el trabajo sufre. Y el trabajo aquí no puede sufrir. Eso te parece razonable, hasta que un Familygram llega con una noticia que no cabe en ninguna carpeta mental. Y entonces entiendes que el verdadero entrenamiento de un submarinista no es técnico. Aquí está lo que cambia todo lo que has visto hasta ahora. Los submarinos de misiles balísticos de la clase Ohio no son principalmente armas ofensivas, son armas de disuasión. Y la diferencia entre esas dos cosas es más importante de lo que parece. Una arma ofensiva existe para usarse. Una arma de disuasión existe para que nadie la use. Su valor no está en el lanzamiento. Está en la amenaza permanente de que podría ocurrir. En el hecho de que, en este momento, mientras lees esto, hay submarinos nucleares americanos patrullando océanos que ningún gobierno extranjero puede localizar con certeza, cargados con misiles que podrían responder a un primer ataque nuclear en cuestión de minutos. Eso es lo que se llama la segunda capacidad de golpe, y es lo que hace que las grandes potencias nucleares no se ataquen entre sí desde 1945. La lógica es sencilla y perturbadora al mismo tiempo. Si sabes que, aunque destruyas todas las bases terrestres de tu enemigo, todavía hay submarinos que no puedes encontrar y que van a destruirte igualmente, entonces no atacas. Porque atacar garantiza tu propia destrucción. Lo que eso significa para ti, si estás a bordo de uno de esos submarinos, es que tu trabajo más importante no es el que haces, es el que no haces nunca. Existir, patrullar, estar ahí, indetectable, como garantía de que el mundo no cambia mientras el mundo sigue su curso. Pero hay algo que esta lógica no resuelve. Y es la pregunta que cada persona a bordo de un submarino nuclear lleva consigo durante 90 días de patrulla, aunque nadie la formule en voz alta. ¿Qué pasa si la orden llega? Oficial de operaciones. Teniente. Llevas 7 años en submarinos, y ahora tu trabajo no es operar sistemas. Es asegurarte de que todo el barco funcione como debe funcionar en el momento en que importe. Coordinas los turnos de guardia. Supervisas los informes de estado de cada sistema y eres la primera línea de filtro para el comandante. Cuando algo no cuadra en los reportes de la sala de control, tú lo detectas antes de que llegue a él. Y cuando hay que tomar una decisión en los primeros 60 segundos de una situación de emergencia, tu criterio es el que da el primer impulso. En este rango descubres algo sobre el poder que nadie te había explicado antes. El poder en un submarino no viene de tu rango en el organigrama. Viene de la información que tienes en tiempo real y de la velocidad con la que puedes procesarla. Un comandante con 3 décadas de experiencia depende de que tú le des datos precisos en los primeros segundos de cualquier situación. Si tus datos son incorrectos, sus decisiones también lo serán. Eso te hace responsable de una forma que no se parece a nada que hayas sentido antes. El comandante del ejecutivo. XO. Segundo al mando de un submarino nuclear. Hay aproximadamente 14 de estos puestos activos en la flota de Ohio en cualquier momento dado. Tu trabajo es que el barco funcione para que el comandante pueda enfocarse en la misión. Gestionas la disciplina, los problemas de personal, la moral de 154 hombres que llevan semanas encerrados en un tubo metálico. Y cuando la moral baja, que baja, eres tú quien tiene que encontrar el equilibrio entre mantener la exigencia y no romper a las personas que la sostienen. Hay un momento en cada patrulla larga que los veteranos conocen. Suele ocurrir entre el día 45 y el día 60. Es el punto donde la mitad de la patrulla ya pasó, pero la salida todavía parece lejana. El agotamiento se acumula, la monotonía pesa más que el esfuerzo físico y la distancia de la familia, que al principio se gestionaba con rutina, empieza a sentirse como algo más permanente de lo que es.
Los hombres que no lo gestionan bien se vuelven irritables, cometen errores por fatiga o simplemente se cierran sobre sí mismos de una manera que es visible para todos menos para ellos. Tu trabajo es verlo antes de que llegue a afectar al barco, y a veces eso significa una conversación directa. A veces significa reasignar turnos. A veces significa simplemente sentarte con alguien y no decir nada durante un rato. Llevas tanto tiempo gestionando el estado mental de otros que hay noches en que te preguntas quién gestiona el tuyo. Comandante. CO. El único. Hay un solo comandante por submarino, y en este momento hay 14 barcos en patrulla activa, lo que significa que hay 14 personas en el mundo con este trabajo específico. Tu autoridad dentro del submarino es casi absoluta. Las regulaciones de la Marina te dan poderes que ningún otro comandante de cualquier otro tipo de unidad tiene. En situaciones de emergencia, puedes tomar decisiones que normalmente requerirían aprobación de niveles superiores, porque en un submarino sumergido a 300 metros de profundidad, el tiempo que tardaría en llegar esa aprobación puede ser el tiempo que marca la diferencia entre controlar la situación y perderla. Pero hay un tipo de autoridad que no está en ningún reglamento y que es la más difícil de manejar: el sobresellado. En algún lugar de ese barco hay documentos que no puedes abrir hasta que recibas un mensaje específico, con un formato específico, autenticado de una forma específica. Si ese mensaje llega, el sobre se abre, y dentro están las coordenadas y el protocolo para el lanzamiento de misiles nucleares. Nadie espera que ese mensaje llegue. Toda la doctrina de disuasión existe precisamente para que no llegue nunca. Pero está ahí. Y tú eres la persona que tendría que actuar sobre él. Los comandantes de submarinos nucleares son sometidos a evaluaciones psicológicas rigurosas antes de asumir el mando. No se busca a la persona más valiente ni a la más agresiva. Se busca a alguien que pueda mantenerse estable bajo una presión que no tiene equivalente en ningún otro trabajo del planeta. Alguien que pueda seguir cumpliendo su función, sabiendo lo que lleva encima. La mayoría de los comandantes de Ohio completan su periodo de mando sin que el sobre se abra nunca. Y eso es exactamente lo que todos esperan. El éxito en este trabajo no se mide en misiones completadas. Se mide en patrullas terminadas, en las que no ocurrió nada que nadie recuerde. Eso tiene un nombre: disuasión silenciosa. Y es el trabajo más importante que existe en la arquitectura de seguridad nuclear del planeta. Hay algo que conecta todos los rangos de este barco, desde el marinero que limpia en hot racking hasta el comandante con el sobre sellado. Todos viven con el mismo peso. No el peso de lo que han hecho, el peso de lo que podrían tener que hacer. En casi ningún otro trabajo existe esa distinción. Un piloto de caza tiene misiones. Un operador de fuerzas especiales tiene objetivos. Un médico de emergencias tiene pacientes. Su trabajo existe en actos concretos que ocurren o no ocurren. El submarinista nuclear existe en un estado permanente de preparación para algo que nadie quiere que ocurra nunca. Su éxito se mide en ausencias, en silencio, en 90 días que terminan sin que nadie en el mundo sepa que ese barco estuvo ahí. Y cuando sube a superficie, después de 3 meses bajo el océano, y la escotilla se abre por primera vez, y entra la luz y el aire, y el sonido del viento sobre el agua, ese hombre o esa mujer respira y no dice nada. Porque no hay palabras para describir lo que es salir de un tubo de acero después de 90 días. Solo hay ese momento, la luz. Y saber que esta vez el sobre no se abrió.